Vamos a ver acerca de, bueno, las canciones ya algo hablaban, acerca del dolor y del sufrimiento, ¿sí? Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, el versículo 4. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Jesús, del Señor Jesús. Dice así: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad, la de Lázaro, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Bendito Padre, estamos en tu presencia agradecidos por permitirnos este privilegio de estar acá juntos, escuchando tu palabra. Gracias, porque como cantábamos, eres un Dios soberano, un Dios que está atento a nuestras dificultades, a nuestros dolores y sufrimientos, Señor. Tú no eres ajeno, Dios, a lo que vivimos, a nuestras circunstancias, sino que estás atento, Dios, y tu cuidado está sobre nosotros. Ahora, el mensaje que se acaba de leer, Señor, y la palabra que vamos a recibir de tu parte, permítenos poder recibirla, Señor, con toda solicitud, atentos, concentrados, Señor, en lo que tú nos vas a hablar esta mañana. Permítenos oírte, entender, Dios, y gozarnos en tu presencia. Abre nuestros oídos, Señor, nuestros ojos, para que podamos contemplar tu gloria a través de tu palabra. Somos ovejas, Señor, en busca de pastos, y tú eres nuestro pastor. Que por medio de tu palabra hoy día podamos ser sustentados y saciados, Señor. Habla y golpea nuestro corazón con tu palabra, Señor. Quebrántanos, corrígenos, ayúdanos, Señor, a poder realmente vivir lo que nos vas a enseñar esta mañana. Que tu palabra hoy día nos consuele, nos fortalezca y nos sustente, Señor. Estamos ya sentados, Señor, a la mesa esperando alimentarnos de tu palabra. Gracias, Señor. Úsame para tu gloria, Dios. Que tu palabra sea la que llene mi vida y la de cada uno de nosotros, Señor, de manera que podamos ser completamente saciados de ti. Gracias por todo. Quedamos ante ti deseosos ya de escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, él escribió lo siguiente: Dios nos susurra en nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Y sin lugar a dudas, el dolor no es algo con lo que nosotros podamos lidiar fácilmente. Es complejo porque no es algo que queramos experimentar ni nosotros ni para el resto, o no deberíamos desear que el resto tampoco sufra. Hace la vida más amarga, más pesada, más difícil, incluso nos hace cuestionarnos muchas cosas, nos hace dudar también, y podemos llegar a la pregunta, que es una pregunta válida: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay dolor en el mundo? Incluso desde cierta perspectiva, ¿por qué los hijos de Dios sufren? ¿No Dios debería privarnos de todo dolor? ¿No Dios debería cuidarnos de todo sufrimiento? ¿Debería Dios ser así con nosotros? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo respondemos ante la pregunta del por qué hay dolor en el mundo? Es una pregunta que tiende a hacerse mucho hacia los cristianos como cuestionamiento. Si Dios existe, entonces ¿por qué hay dolor? Evidentemente la pregunta lleva implícita un cuestionamiento de si hay sufrimiento, es porque Dios es el culpable de ese sufrimiento. Y la verdad es que no es que la pregunta sea una mala pregunta, es una buena pregunta. El problema es que la pregunta está hecha desde una posición en la que se quiere desligar de toda responsabilidad, cuando en verdad, si, por ejemplo, un asesino mata a otra persona, ¿quién es el culpable? El asesino. ¿Quién causó el dolor a toda la familia de esa persona que falleció? El asesino. Dios no es culpable de esa circunstancia. Y de todos los dolores, o la gran mayoría de los dolores o sufrimientos en el mundo, el culpable es uno, el humano. Somos nosotros. De manera que el mundo, quienes cuestionan esta idea de por qué hay dolor, no hay una respuesta que realmente sea satisfactoria a esa pregunta. Pero la Biblia sí de alguna manera nos da una respuesta de por qué hay dolor, y más allá del que somos nosotros culpables de que haya sufrimiento o de nuestro propio sufrimiento. La Biblia sí nos va a dar un poquito sobre eso. Pero la semana pasada veíamos cómo, con respecto a la muerte, hay ciertas ideas en el mundo o en la sociedad que le quitan el propósito a todas las cosas que hay, incluyendo a la propia vida. Citábamos a un personaje, Albert Camus, que decía que la única pregunta que el humano debería hacerse, no existe nada más, ninguna otra pregunta que se debería hacer,
evidentemente este personaje no es cristiano, él decía que la única pregunta válida era si me debo suicidar o no, porque la vida no tiene ningún sentido. Eso postulaba él, y mucha gente al día de hoy cree exactamente lo mismo, que la vida no tiene sentido. Y si aplicamos esa idea al dolor y al sufrimiento, ¿realmente el dolor que vivimos o los sufrimientos que experimentamos no tienen propósito o no tienen un sentido? ¿O es que sí hay un propósito detrás de los sufrimientos que vivimos, de los procesos que vivimos? Eso es lo que vamos a ver hoy día, lo que vamos a trabajar hoy día. Y aunque no nos sumerjamos profundamente en el capítulo 11 de Juan, este capítulo está cargado de mucho dolor. Y si lo vemos de cierta perspectiva, es uno de los pasajes en donde hay más dolor en todo el Evangelio de Juan. Primero, tenemos a Lázaro, que está enfermo. Evidentemente no está enfermo y alegre, está enfermo y sufriendo, porque esa enfermedad lo llevó a la muerte. Ahí hay un sufrimiento y dolor. Tenemos a Marta y María, las hermanas de Lázaro, que le envían una carta a Jesús avisándole que Lázaro estaba enfermo. Y le dicen, Lázaro, a quien tú amas, está enfermo, tu amigo. No le piden que vaya a Jesús, no le piden que lo sane, pero la información de que él estaba enfermo ya evidentemente hacía obvia que ellos deseaban que Jesús fuera y sanara a Lázaro. Si había sanado a un ciego de nacimiento, se había levantado a un paralítico, se había hecho muchos milagros, ellas esperaban que Jesús también sanara a Lázaro. Ellas estaban con dolor por la enfermedad de Lázaro. Y cuando vamos avanzando en el relato, el dolor de ellas no baja, sino que aumenta, porque Jesús no llega. Jesús no va a sanar a Lázaro. Lázaro muere. Y ellas evidentemente cargan con ese dolor. Y cuando llega Jesús, podemos leer ese dolor. Señor, si tú hubieses llegado antes, esto no hubiese sucedido así. Tú lo hubieses sanado. Si hubieses llegado a tiempo, esto no hubiese pasado. Y las dos, tanto Marta como María, dicen exactamente lo mismo. Vemos allí que hay dolor, frustración, incluso dudas y cuestionamiento. ¿Por qué Jesús no llegó antes? Y el propio Jesús, la Biblia nos dice que en este relato Jesús llora por la muerte de su amigo. Jesús pudo haberlo sanado, y es algo que vamos a ir trabajando en los mensajes siguientes, pero Jesús decide no sanarlo y experimentar la muerte de su amigo. Y a Jesús le duele, le pesa. No es el único dolor que Jesús expresa en este capítulo, porque además, en un momento, que lo vamos a ver más adelante, Jesús experimenta incluso hasta enojo por ver justamente lo que la muerte producía en el resto. Y además, que es este capítulo y el milagro que Jesús hace acá, lo que también acelera la propia muerte de Jesús. Así que todo eso era lo que cargaba Jesús en ese momento. La gente que lloraba la muerte de Lázaro, los propios discípulos que no querían que Jesús fuera a ese lugar porque ya habían escapado de allí porque querían matar a Jesús, y ir de nuevo involucraba enfrentar la muerte. Entonces el capítulo está cargado de dolor, de sufrimiento, de dudas, de cuestionamientos, y es algo que está latente en las páginas del capítulo 11. Y mientras va avanzando el Evangelio, más se acerca la muerte de Jesús, que también es otro evento que está cargado de sufrimiento. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre el dolor? ¿Es normal? ¿Debemos nosotros, los creyentes, experimentar el dolor? Primero, la Biblia sí da una respuesta al dolor. Y sí nos dice que no solo es normal, sino que es necesario. ¿Y debemos experimentar los creyentes el dolor? Sí, es parte de la vida. Es algo normal. Incluso el propio Jesús, lo vemos en este propio capítulo, Jesús experimentó el dolor, el sufrimiento. Experimentó hambre, experimentó sed, cansancio, dolor, sufrimiento, y la propia muerte de la cruz y ese sufrimiento físico también lo experimentó, así que no es ajeno. Entonces, si el dolor es normal, ¿es bueno el dolor? Ahí deberíamos detenernos y comenzar a hilar un poquito más fino y a desglosar los tipos de sufrimientos que podemos llegar a tener. Porque no todos los sufrimientos que experimentamos son iguales, ¿sí? Una cosa es agarrarme una gripe porque en invierno, cuando habían -2 grados bajo cero, yo salí sin polera y a pie pelado durante 3 horas a la calle a mojarme mientras llovía. Ese dolor que experimenté por esa negligencia es distinto a si por algún accidente tal vez fallece un familiar. Son dolores distintos, evidentemente. Hay razones detrás y debemos ver justamente esas razones, porque hay distintos propósitos o razones a los distintos sufrimientos que vivimos.
Uno es justamente como consecuencia, o sufrimos como consecuencia de nuestros propios actos. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 7. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. O sea, siempre vas a recibir en función de lo que haces. Eso es básicamente lo que está diciendo acá. Y como parte del versículo, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Nadie puede hacer algo sin que Dios retribuya justamente a ese acto. Vamos a explicar rápidamente qué es a lo que se refiere. Básicamente, lo que está diciendo acá es que todo acto tiene una consecuencia. Siempre. No podemos culpar a Dios por quemarnos cuando estamos jugando con fuego. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Hay dolores y sufrimientos que experimentamos por nuestra propia culpa. Son cosecha de aquello que sembramos tiempo atrás. Debemos aclarar, porque esto puede sonar muy parecido al karma, por ejemplo, que nosotros no creemos en el karma. El karma es una filosofía que está ligado más a las culturas de la India y que está directamente ligado a la reencarnación. Que todo lo que en esta vida hacemos, en la próxima se nos retribuirá, para bien o para mal. Está de más decir que no creemos en la reencarnación, ¿sí? Entonces el karma no existe. Y lo otro es que el karma tiene una visión muy reduccionista de la vida. Si haces lo bueno, te va a ir bien. Si haces lo malo, te va a ir mal. Y cuando definimos la vida así, tenemos problemas porque podemos ver gente que miente, que roba, que engaña, y le va muy bien en la vida. Es exitosa, tiene riquezas, aparentemente no tiene ningún problema, y gente que se esfuerza, gente que lucha, que hace las cosas correctamente y no le va muy bien, como a otros. Entonces esa visión de vida, si haces lo bueno te va a ir bien, si haces lo malo te va a ir mal, es muy simplista de la vida. Y la Biblia incluso también muestra un caso. Hay un salmo, el Salmo 73, de un personaje que también se cuestionó eso y dijo: hay personas que mienten, que se burlan de ti, Señor, que nos menosprecian, que engañan, que hacen lo malo y les va bien. Incluso la Biblia describe, y son gordos, los ojos se les salen de tanto, porque tenían abundancia de todo, con engaños, con mentiras. Y él dice: yo en vano he guardado mi corazón, porque yo he tratado de hacer lo bueno y me va mal. Yo he tratado de seguirte, Señor, y tengo problemas. Y en un momento él dice: pero estuve a punto de caer en eso. Y el salmista dice: si yo hubiese actuado de esa forma, hubiese sido un necio total. Y él recapacitó, entró en la presencia del Señor y en oración él dice: pero entendí que el fin de ellos está firmado. Su fin es la ruina. Tal vez en esta vida ellos puedan disfrutar, pero ellos se van a enfrentar a Dios cara a cara y tendrán que dar cuentas. Y ahí el salmista dice: yo he encontrado mi deleite en ti, y fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Entonces esa visión del karma y de que lo bueno te va a ir bien y lo malo te va a ir mal, no, la vida no funciona así. La vida es mucho más compleja que eso, ¿sí? Y este pasaje lo que nos dice, no habla del karma, habla de que nuestros actos tienen consecuencias, o aquí o en la próxima vida. Pero vamos a enfrentar las consecuencias de todo lo que vivamos. Y aplicándolo a lo que estamos viendo hoy día, muchas veces nos quejamos con Dios de los sufrimientos que nosotros mismos nos buscamos. Y ahí nosotros no tenemos por qué quejarnos con Dios. Porque Dios nos mira y nos dice: yo no te obligué a hacer eso. Muchas veces esposas se quejan de sus esposos, esposos de sus esposas, pero nadie los obligó a casarse con ellos. Nadie. Y nos quejamos con Dios: Señor, ¿por qué me diste esta mujer? Señor, ¿por qué me diste este hombre? Yo no te di a nadie, tú te lo buscaste solito. Dios no bajó y nos dice: toma, esto es tuyo, toma, esta es tuya. Dios no hizo eso. Cada uno eligió a su pareja, ¿sí? Y muchas veces nos quejamos con Dios. Y vuelta al mismo ejemplo, nos quemamos por estar jugando con fuego y que le echamos la culpa a Dios. O incluso le pedimos a Dios que nos ayude. Ahora, ¿Dios puede ayudarnos? Sí. ¿Está obligado a hacerlo? No. No, es aquel que, por ejemplo, vivió toda su vida fumando y se adquirió un cáncer al pulmón justamente por eso, y luego se convierte a Cristo. Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo santifica,
lo hace su Hijo, lo salva, pero Dios no está obligado a quitar el cáncer de pulmón. ¿Puede hacerlo? Sí, y no le causa absolutamente ningún problema, pero Dios no está obligado a hacerlo. Hay veces en las que Dios sí obra un milagro, pero en la gran mayoría de las veces no obra un milagro. Tenemos un caso en la Biblia. Cuando Jesús está crucificado, la Biblia nos dice que Él estaba al medio de 2 ladrones. Uno de ellos no se arrepintió, incluso se burló, pero otro ladrón, el que estaba a uno de sus lados, se arrepintió. Y Dios no le dijo, mira, te arrepentiste, te bajo de la cruz y sigue tu vida normal. Él le dijo, sí, te arrepentiste, vas a estar conmigo, pero vas a morir. Tú no te vas a librar de esta condena. Dios no le sacó los clavos. Jesús no lo bajó de la cruz. Él murió. Y murió al ratito después, en ese mismo momento. Dios no lo libró de ese dolor, pero Él lo llevó a su presencia cuando estuvo muerto y cumplió su palabra. Hay veces en las que Dios nos libra de las consecuencias de nuestras propias negligencias, pero en la gran mayoría de las veces no lo hace, porque necesitamos experimentar las consecuencias de nuestros propios errores. Recordemos que Dios es un Padre justo. Si mi hijo o nuestros hijos, como cuando uno le dice, no sé, pues está encaramado en la reja o arriba, te vas a caer, bájate, te vas a caer, y se cae. ¿Yo puedo retroceder el tiempo y bajarlo antes de que se caiga? No, ya se cayó. ¿Y qué le decimos nosotros? Te lo dije. ¿Le quitamos el dolor? No, lo levantamos, lo consolamos, le decimos que tenga más cuidado, pero él tiene que experimentar eso. O cuando está aprendiendo a andar en bicicleta, te vas a caer. Pero no porque se vaya a caer, yo digo, no, mejor no ande en bicicleta porque te vas a caer. ¿Qué hacemos nosotros como padres? Que se caiga para que aprenda justamente a andar bien en bicicleta. No podemos privar a nuestros hijos de esos dolores, porque son parte necesaria además del aprendizaje y de su propia madurez. Entonces no podemos también nosotros esperar que Dios nos prive de nuestros propios dolores, porque es a través de esas consecuencias que experimentamos de nuestra propia negligencia que vamos aprendiendo y madurando, ¿sí? ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos por esta causa? Bueno, primero ser lo suficientemente humildes para decir, esta es mi culpa. No fue Dios, no es Satanás, porque también está, no, ¿cómo está, hermano? No, el diablo me metió la cola y Dios me está probando. No, o sea, yo metí la pata, yo hice algo malo y yo estoy experimentando las consecuencias de mi error. Yo pequé. No fue Dios, no fue el diablo, no fue nadie, fui yo. Ser humildes y reconocerlo, arrepentirnos delante de Dios y, como se dice, poner el pecho a las balas y enfrentarlo nomás, porque son las consecuencias de nuestras decisiones, ¿sí? Ahora, una cosa es un error, una negligencia, pero hay veces en donde cometemos pecados, y pecados graves, ¿sí? Y esa es otra razón que hay detrás de los sufrimientos. Sufrimos como un castigo de Dios, como una disciplina de Dios, como un padre que disciplina cuando su hijo hace algo malo. De esa misma manera, hay veces en las que Dios nos hace sufrir justamente como disciplina, como consecuencia de nuestros pecados. En la semana, en la casa, leíamos el libro de Lamentaciones a raíz de unos devocionales que tenía de Elías, y leímos todo el libro de Lamentaciones, que es un libro cortito. El libro de Lamentaciones no es muy complejo imaginar de qué se trata. Se trata de lamentaciones, ¿sí? Es un personaje que escribe sus lamentos, ¿sí? Lo escribió Jeremías, y en la Biblia usted lee Jeremías y el libro que viene es Lamentaciones. El contexto de este libro es mucho sufrimiento. El pueblo de Israel, o el pueblo de Judá particularmente en el sur, había sido destruido, completamente destruido por los babilonios. Arrasaron con todo, destruyeron todo lo que tenían, quemaron la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron gente hacia Babilonia. La historia de Daniel, Sadrach, Mesach y todos esos personajes, ellos salieron allí justamente en esa circunstancia. El libro de Daniel cuenta lo que vivieron en Babilonia y el libro de Lamentaciones cuenta lo que se vio en la ciudad de Jerusalén. Y es un libro de mucho sufrimiento, ¿sí? Eso es lo que escribe el libro. Relata cómo se vivía la vida y la circunstancia luego de esa destrucción. Y el escritor nunca culpa a Dios, nunca lo culpa. Sí, el escritor pone a Dios como aquel que orquestó la circunstancia, la destrucción y la conquista, pero él no culpa a Dios. Él dice, tú nos destruiste, pero esta no es tu culpa. El escritor reconoce que fue culpa de ellos. Fíjense lo que dice Lamentaciones 1:20 y 2:17. Señor, mira mi angustia, mi corazón está quebrantado y mi alma desespera
porque me rebelé contra ti. En las calles la espada mata y en la casa solo hay muerte. Sin embargo, es el Señor quien hizo exactamente lo que se había propuesto. Cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo. Lamentaciones es el te lo dije de Dios. Porque Dios le había advertido a Israel: arrepiéntanse, hagan lo bueno, hagan esto otro. Y Israel, no, porfiado. Incluso el libro de Lamentaciones justamente describe cómo mataron a los profetas, a los buenos, y se alimentaron de profetas que les decían puras buenas palabras. Y Dios una tras vez les advertía. Y estamos hablando no de un par de meses, de años que Dios les advierte. Y eso se puede leer tanto en el libro de Jeremías como en otros textos que van justamente mostrando cómo Dios enviaba profetas y les advertía lo que iba a suceder una y otra vez, pero el pueblo no hizo caso. Entonces Dios hizo exactamente lo que se había propuesto, porque Dios le dice: si ustedes no se arrepienten, les va a suceder esto y esto. Una y otra vez. El pueblo no hizo caso y Dios cumplió su palabra. Y este es el te lo dije de Dios. ¿Se fijan cómo Él dijo: el Señor hizo esto? Pero ¿cómo partía? Es nuestra culpa. Nosotros nos rebelamos contra ti. El escritor entiende que fue Dios quien envió ese juicio. Dios provocó ese dolor, pero que fueron ellos los culpables. Porque ellos no hicieron caso al Señor. Ellos hicieron lo malo delante de Dios. Y esto es súper importante. Porque esto también es reconocer que merecemos a veces lo que estamos viviendo. Y eso es un principio de humildad que debemos reconocer. Debemos aprender a reconocer cuando experimentamos una prueba de Dios, algo que está más allá de algo que hayamos buscado, una catástrofe, un terremoto, fallece un familiar, lo que fuera, que escapa a nuestras manos. No lo buscamos, no lo controlamos, no lo podemos provocar. Y algo en lo que nosotros sí somos culpables y dijimos: no, ¿verdad? Esto yo lo hice. No sé si alguna vez vieron un meme en donde un hombre salía: Señor, ¿qué hice para merecer esto? Y después decía: ya me acordé. A veces nos pasa eso y debemos hacer eso mismo. A veces nos cuestionamos delante de Dios: ¿por qué estamos viviendo esto? Pero si hacemos un flashback, mirar hacia atrás y decimos: de veras que hice esto. Sí, me callo mejor, me callo. Y debemos ser lo suficientemente humildes para reconocer que hemos pecado contra Dios y Él nos está disciplinando. Ahora, ¿es mala la disciplina? No, por el contrario. Si Dios no nos disciplinara, Él no sería justo. Si Él no es justo, es injusto. Y si es injusto, es malo. Pero la Biblia dice que Él es bueno y justo. Y que Él disciplina a todos los que toma por hijo. El libro de Proverbios dice que el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Y el que no lo ama, no lo disciplina. Porque la corrección es una prueba de amor. Porque no queremos que nuestros hijos hagan lo malo, sino que cuando están equivocados, los encauzamos, los corregimos. Porque queremos que vayan por el buen camino. Y esa es una prueba de amor. De la misma forma, Dios también nos corrige. ¿Qué debemos hacer cuando entonces Dios nos está corrigiendo? Agachar la cabeza, arrepentirnos y recibir la disciplina del Señor, ¿sí? No vamos a profundizar en el sufrimiento que experimentamos a causa de otras personas, porque la causa son las otras personas, evidentemente, y ahí, ¿para qué más conversación? Porque el otro es malo y nos hizo algo malo. Ahí no fuimos culpables nosotros. Bueno, se puede discutir caso a caso, pero no es el tema del mensaje de hoy, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando sufrimos y la causa no es ninguna de las que vimos antes? Volvamos al texto. Lázaro estaba enfermo. ¿Había pecado? Bueno, sí, todos pecamos, pero ¿era causa de un pecado su enfermedad? No, David al menos no dice nada al respecto. Lázaro muere. ¿Ese sí fue un castigo de Dios? No, tampoco. La Biblia no dice que Lázaro haya estado enfermo o haya muerto por un castigo, por una corrección. No. Entonces, ¿por qué Lázaro sufrió eso? ¿Por qué las hermanas sufrieron eso? ¿Era consecuencia de algún pecado? No. El texto nos da la razón. Textualmente lo leíamos al principio. Esa enfermedad de Lázaro no es para muerte. No murió igual. O sea, Jesús estaba viendo más allá de esa muerte porque Jesús lo terminó resucitando. Y apuntaba más allá de la propia muerte de Lázaro, pero eso lo vamos a ver en otros mensajes. La enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esa muerte.
Entonces la razón por la que Lázaro sufrió y su familia sufrió no fue el pecado, no fue una negligencia, la razón fue para la gloria de Dios. Y ahí tenemos otra pregunta. ¿El sufrimiento fue producido por Dios? ¿Dios provocó ese sufrimiento sin razón? Bueno, la razón está para la gloria de Dios, pero sin que hubiera algún pecado, alguna negligencia que ameritara ese sufrimiento. Textualmente la Biblia nos dice que Jesús decidió prolongar el sufrimiento de Marta y María, porque Él esperó 2 días antes de ir a ver a su amigo, a verlo, y estaba muerto. Fue deliberado esa espera. Deliberadamente Jesús permitió que sufrieran un poco más de tiempo. ¿Dios provoca nuestros sufrimientos? Y la respuesta no es a veces puede ser, la respuesta es un sí. Fíjense lo que dice 2 Corintios 7:10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, ¿Dios desea que suframos? Sí. Esa clase de sufrimiento que Dios desea que suframos, que es una clase en particular, no es todo sufrimiento, no es cualquier sufrimiento, es un sufrimiento particular. Esa clase de sufrimiento nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. A buenas y primeras uno dice, ¿cómo Dios va a querer nuestro sufrimiento? Uno se imagina que Dios solo quiere lo bueno para nosotros. Y eso es real. Dios solo quiere lo bueno para nosotros. El problema está en nuestra concepción del sufrimiento, que creemos que el sufrimiento es malo. ¿Se acuerdan que la semana pasada, espero se acuerden, pero hablábamos del hedonismo? Muy bien. El hedonismo, lo que es una corriente filosófica que la gran mayoría de nosotros abrazamos sin siquiera darnos cuenta. El hedonismo busca el placer como máximo fin, de manera que todo sufrimiento es malo, porque el sufrimiento no produce placer, excepto para aquel que tiene problemas sádico-masoquistas, el sufrimiento no produce placer. Entonces el sufrimiento es malo, porque no produce bienestar, no produce placer. Y sin darnos cuenta, nosotros abrazamos esa ideología, porque vemos el sufrimiento como algo malo. Pero acá nos dice que el sufrimiento, o al menos, de hecho si somos correctos con la Biblia, el creyente jamás experimenta un sufrimiento que es malo. Lo cantábamos. Cuando Satanás quiere herirnos, tú buscas nuestro bien. En nuestras debilidades hay fortaleza. Todo sufrimiento que el creyente experimenta, la Biblia nos dice que Dios lo transforma para nuestro bien. Así que bajo esa perspectiva, desde una vista más allá de la que nosotros somos capaces de ver, desde una perspectiva de Dios, todo el sufrimiento que experimentamos siempre va a producir un bien mayor en nosotros. Bajo esa idea no hay sufrimiento malo para el creyente, ¿sí? Entonces, ¿el sufrimiento que Dios desea que suframos es cualquiera? No. Dios no es un sádico que se deleita en el sufrimiento de sus hijos. De hecho, eso es una visión bastante fría y mala de Dios. Fíjense el sufrimiento que Dios desea que suframos. Es aquel que nos aleja del pecado y que trae como resultado salvación. Ahora, ¿Dios desea que sus hijos sufran? Sí, esta clase de sufrimiento. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Usted desea que sus hijos sufran? La mayoría va a decir que no. Pero ustedes han hecho sufrir a sus hijos conscientes, deliberada, voluntaria y forzosamente. Los han hecho sufrir. Cuando su hijo quiere hacer algo que es malo y ustedes le dicen que no, él no está sufriendo y se ponen a llorar. ¿No es eso un sufrimiento? Usted dice, pero es que un sufrimiento es decir, está sufriendo. Tal vez él lo ve un poquito más grande de lo que en verdad es, pero está sufriendo, ¿no? Sí. Ahora usted le dice, ya hazlo entonces nomás. Y el niño está jugando con cuchillos. No, ¿qué hacemos nosotros? Aunque se ponga a llorar, aunque sufra, yo quiero que experimente ese sufrimiento, porque si no lo hago sufrir de esa forma, él se va a dañar. Él va a llegar a algo malo, algo doloroso. Cuando nuestros hijos no se quieren vacunar o no quieren ir al dentista, ellos, puede haber algún caso en donde algún niño vaya feliz de la vida. No sé, hasta el momento no he visto ninguno, pero puede ser allí. Salvando ese caso muy aislado, la gran mayoría no quiere ni vacunarse ni ir al dentista. ¿Y nosotros qué hacemos? Ya, no vayas. ¿O los llevamos igual? Los llevamos igual. Experimentamos y los forzamos a ese sufrimiento.
Ahora, es un sufrimiento que se pasa rápido, ¿sí? Pero incluso que ellos mismos dicen, ay, no era nada en verdad, yo me alegaba por alegar nomás. Bueno, la gran mayoría, algunos no. Algunos sufren por más o por menos. Algunos sufren por ir a bañarse, otros por ir a lavarse 2 días, por cosas, pero los hacemos sufrir. O estás castigado, no vas a salir a jugar, no vas a ocupar lo que fuera, y ellos sufren por eso. Pero lo hacemos deliberada, consciente y forzosamente. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, le estamos haciendo un daño mayor. O sea, que por evitar un sufrimiento grande, consciente, deliberada y forzosamente, los hacemos pasar por un sufrimiento pequeño. Y lo hacemos conscientes. Eso es lo que nos dice este pasaje de parte de Dios. Dios desea que experimentemos dolores pequeños en esta vida, aquí en esta tierra, para que no experimentemos el sufrimiento eterno. ¿Qué produce este dolor? Salvación. Este dolor nos prepara para vivir eternamente con Dios. Si Dios dijera, chuta, mi hijo está sufriendo, ya démosle lo que Él quiere, nos evita el dolor en esta vida, pero vamos a vivir eternamente en el dolor, en el infierno, sufriendo. Y Dios nos priva de ese dolor mayor al hacernos pasar por pequeños dolores en esta vida, ¿sí? Ahora, Dios es la causa de nuestro sufrimiento. Vimos que Jesús dice que el sufrimiento de Lázaro, de Marta y María, es para la gloria de Dios. Eso puede llegar a sonar, y ya lo comentábamos, como Dios es un Dios sádico que se deleita en el sufrimiento de sus hijos, porque pudo haber sanado a Lázaro, sí. Es más, ni siquiera necesitaba ir a verlo, porque Jesús ya había sanado a la distancia. Un hombre le dijo, Señor, di la palabra y será hecho. En un momento un hombre va y le dice, mi hijo o mi criado está enfermo, y Jesús le dice, ya está sano. Jesús no lo fue a ver. Jesús ni siquiera dijo, sé sano. Jesús le dijo, ya está sano, anda, devuélvete porque ya está bien. Y el hombre se devolvió y todavía no llegaba y le avisaron que el niño estaba sano. Jesús ni siquiera necesitaba decirlo, con pensarlo, Lázaro hubiese sanado. Pero Jesús no lo sana, Jesús ni a la distancia, ni siquiera va, Jesús permite que muera. Y es más, extiende ese luto por 2 días, porque no va inmediatamente. Todo por la gloria de Dios. ¿Es entonces Dios egoísta que nos hace sufrir para sus propios deleites? Lo acabamos de leer. No, porque el sufrimiento que Dios desea que suframos es para nuestro bien. Cuando hablamos de la gloria de Dios, es su gloria, y la Biblia dice que su gloria no la comparte con nadie, y que Él nos hace sufrir justamente para su gloria, así a buenas y primeras, suena poquito egoísta, como si fuésemos juguetes que Dios nos hace sufrir, como cuando uno jugaba con juguetes y los niños tal vez, pero niños y niñas, y hacían sufrir, si se puede permitir ahí la idea, a los juguetes solamente para su propia diversión. Pareciera que somos los juguetes de Dios que nos hace sufrir para su diversión, pero la verdad es que no es así, porque Dios se glorifica en nuestro bienestar. Dios se glorifica en salvarnos. Y si Él nos hace sufrir para salvarnos, eso trae gloria a su nombre. Entonces, cuando decimos que Dios nos hace sufrir para su gloria, esa gloria de Dios incluye nuestra salvación y nuestro bienestar. Así que no es egoísta, por el contrario. Que Dios nos haga sufrir para su gloria, lo que involucra nuestra salvación, es una prueba de amor, que Dios nos ama. ¿Se acuerdan de la historia de Lamentaciones? Que Jeremías decía, Dios nos castigó, pero es nuestra culpa. El libro de Lamentaciones es uno de los libros más tristes y más oscuros de toda la Biblia. Porque cuando les decía que les invito a que, si pueden, porque es muy cortito, no creo que en 15 minutos lo leen sin ningún problema. El libro de Lamentaciones registra circunstancias terribles. Y veíamos que fue un castigo de Dios para esa nación, para ese pueblo. Jeremías dice que los niños mueren en la calle, en el piso, de hambre, porque no hay alimento. Incluso registra cómo algunas madres cocinan a sus hijos porque no había comida y tenían que recurrir al canibalismo. A ese nivel de destrucción llegaron. Es uno de los libros más tristes y oscuros de la Biblia, que relata justamente ese periodo donde fueron arrasados. Y paradójicamente, el libro de Lamentaciones contiene algunos de los pasajes más lindos y esperanzadores de toda la Biblia. Cómo entre tanta oscuridad del libro de Lamentaciones puede brillar
pasajes tan lindos. Estoy seguro que ha escuchado en más de una oportunidad el versículo: tus misericordias se renuevan cada mañana. Ese pasaje está en Lamentaciones. Jeremías veía destrucción por todos lados, pero él dice: tus misericordias se renuevan cada mañana. En medio de todo eso brilla esa luz. Pero hay más. Fíjense lo que dice el capítulo 3, verso 31 al 33. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Pues Él no se complace en herir a la gente o en causar dolor. Dios causa dolores, sí, pero Dios también consuela. Y esa es nuestra garantía. La gloria de Dios involucra nuestra salvación y nuestros sufrimientos apuntan a eso, incluso aquellos sufrimientos que experimentamos por nuestra propia culpa. Porque la Biblia nos dice que todas las cosas ayudan para nuestro bien. Todas. Y eso incluye las consecuencias de nuestros actos. Aquellos sufrimientos que son nuestra culpa. Aún eso, cuando Dios no está obligado a sacar un bien de allí, aún esos sufrimientos Dios los transforma para nuestro bien. Fíjense lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. La gloria de Dios, de lo que hablábamos un poquito anterior. Dios nos llamó a participar de esa gloria. Pero, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, o sea, sí hay que sufrir para entrar a la gloria. Pero un poco de tiempo, uno dice, es que parece que el poco de tiempo a Dios se le olvidó que estaba puesto el cronómetro y se le pasó un poquito la hora y ya lleva mucho rato sufriendo. Se refiere a esta corta y pequeña tiempo de vida, 80 años, algunos quieren llegar un poquito antes y no más, pero algunos pueden llegar a vivir más, pero es corto comparado con la eternidad. ¿Qué son 100 años comparado con la eternidad? Nada. Entonces, después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el que nos hizo sufrir, nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre un fundamento sólido. El dolor que sufrimos no tiene otro propósito más que nuestra propia salvación. Dios no hace sufrir a sus hijos en vano, no se deleita en el dolor de sus hijos. Así como yo no me deleito cuando mi hijo está llorando, cuando le están sacando una muela, me da pena verlo sufrir, pero es por su bien. O cuando cualquier otro sufrimiento que experimente por su bien, no nos gusta ver a nuestro hijo llorar, pero sabemos que es por un bien mayor. Entonces lo soportamos y cuando termina, lo abrazamos, secamos sus lágrimas y lo consolamos. Y hasta lo mimamos con alguna cosa. Lo mismo hace Dios con nosotros. No nos deja sufrir y se olvida. Él está atento a nuestro sufrimiento y no nos hará sufrir más de la cuenta, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía Lewis al principio? Se los voy a volver a leer. Dios nos susurra nuestros placeres, habla a nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es el momento en donde podemos experimentar una relación más profunda con Dios. De hecho, si queremos ir un poquito más profundo, si Dios, confiaríamos en Dios, confiaríamos en que Dios nos podría sanarnos si nunca experimentaríamos la enfermedad. No. ¿Confiaríamos en que Dios puede proveer si nunca experimentaríamos la necesidad? ¿Confiaríamos en que Dios puede consolarnos si nunca experimentaríamos tristeza? ¿Confiaríamos en que Dios puede acompañarnos si nunca experimentaríamos la soledad? La verdad es que no. Nunca podríamos decir, no, Dios ha sido tan bueno conmigo, si nunca hubiésemos experimentado un sufrimiento en el cual Dios hubiese hecho algún bien para nosotros. Nunca. El dolor es una herramienta divina, como decía ahí, para gritarle a un mundo que está sordo. Y es probable que la gran mayoría de nosotros hayamos experimentado, lastimosamente desde cierta perspectiva, que Dios nos habla muchas veces, pero no nos damos cuenta hasta que caemos fondo, hasta que nos golpeamos fuerte en el piso. Y allí experimentamos y decimos, Dios sí está acá. Es que Él estuvo siempre. Antes de que cayéramos también estuvo y nos estuvo advirtiendo, nos hablaba una y otra vez, pero
somos sordos cuando estamos bien. Parece que la felicidad nos hace un poquito... el ruido de nuestro bienestar nos evita escuchar la voz de Dios. Y a veces Dios tiene que callar nuestra felicidad y llevarnos a un terreno un poquito más silencioso, frío y doloroso, porque no queremos escuchar. Y es el dolor el mejor escenario en donde nosotros somos conscientes de que no vamos por buen camino o que necesitamos entender algo. Ahora, la gloria de Dios la vemos cuando Dios nos sana, cuando Dios nos provee, cuando Dios nos consuela o cuando Dios nos acompaña. Eso es la gloria de Dios. Señor, estoy enfermo, estoy sufriendo. Dios hace un milagro. Ahí está la gloria de Dios. ¿Es eso la gloria de Dios o es algo más profundo? Volvamos al texto. Parece que está ahí. Sí, aquí está. Juan 11, el versículo que leíamos, y uno más. Cuando Jesús lo oyó de que Lázaro estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Se fijan la conexión directa? Lázaro está sufriendo, Marta y María están sufriendo para la gloria de Dios. Y Dios amaba a Lázaro, Marta y María que estaban sufriendo. La gloria de Dios no es que Dios nos sane, es que Dios muestre su amor para una persona pecadora, para alguien que le ha fallado vez tras vez. La razón por la cual sufrimos es la gloria de Dios, lo veíamos, pero es esta, porque Dios nos ama. Y la gloria de Dios tiene mucho que ver con ese amor. ¿Has escuchado la frase: el que te ama no te hace daño? La verdad es que no es verdad. Amamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, y consciente y deliberadamente le hemos hecho daño, pero los amamos. Y aún así les provocamos daño, consciente o inconscientemente. Y creemos que el amor se trata de eso, de jamás hacer daño y de siempre estar en una burbuja feliz y alegre. Pero la verdad es que el amor es muchísimo más complejo que eso, sobre todo cuando somos nosotros los que amamos, hombres y mujeres, primero distintos, faltos, negligentes, con debilidades, con errores, con pecados. Pero el amor es justamente lo contrario. Si le preguntamos a Dios: el que te ama no te hace daño, ¿qué diría Dios? No, al contrario. El amor es sufrimiento. El amor es sufrimiento. ¿Qué dice Corintios? Una de las cosas, cuando se describe el amor de Dios, el amor es sufrido. El amor sufre. Porque no existe amor sin sufrimiento. Porque amor es negarse a sí mismo, es privarse a sí mismo, es sacrificarse a sí mismo por el bien del otro. Si lo ponemos en las propias palabras de Jesús, ¿no hay un amor más grande que tenerlo en una burbuja y darle todo lo bueno? No. Que dar la vida por los amigos. Si lo podemos parafrasear un poco, no hay un amor más grande que el sufrir hasta la muerte por aquellos que amas. Ahora, ¿quién dijo esto? Jesús. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Jesús aquí estaba hablando precisamente de Lázaro. ¿Cuál es el único amigo que se menciona en el Evangelio de Juan? Lázaro. Vamos a profundizar sobre eso más adelante. Y también estamos incluidos sus hijos, pero Jesús murió por sus amigos. Y esto tiene mucha relación con lo sucedido en Lázaro. El sufrimiento es parte del amor. Y es parte del amor que Dios derrama sobre nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cuál es nuestro consuelo en nuestro dolor? No solo que hay un bien mayor, que vamos a ser salvados, pero hoy día, ¿cómo somos consolados hoy día? Uno de esos consuelos es Jesús, y es saber que Él también sufrió por nosotros. Hebreos, me pasé. Hoy no lo puse, no está puesto, parece. No está puesto, solo voy a leer. Hebreos capítulo 4, verso 15. Pero nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que Él jamás pecó. Podemos confiar en que Jesús, en nuestros dolores, en nuestros sufrimientos, Él nos dice: te entiendo. Y no es un te entiendo así como chuta, pobrecito, sí, te entiendo, y en verdad nunca ha experimentado el dolor. Jesús sí experimentó el dolor. Él era Dios, sí, pero también era hombre y experimentó
el sufrimiento. Y experimentó el sufrimiento. No podemos decir que Jesús sufrió más que cualquier otro ser humano, porque la Biblia no dice precisamente eso, pero sí nos dice que Él experimentó el abandono, la traición, hambre, dolor físico sin lugar a dudas, un dolor espiritual, estrés, presión, muchos acontecimientos y sufrimientos. De manera que podemos encontrar consuelo en la persona de Jesús. Él nos consuela en nuestras aflicciones, en nuestros dolores, porque Él también sufrió. Y Él sabe compadecerse de nosotros. Él nos entiende. A pesar de que nosotros, la gran mayoría de nuestros sufrimientos son por nuestra culpa, Él nos dice, yo también experimenté. No por mi culpa, sino por tu culpa precisamente. Pero lo hice por amor, justamente para compadecerme de ti. No vamos a un Dios que nos mira desde arriba y dice, pobrecito, no me imagino cómo estará sufriendo, pero si quieres consuelo, toma, ahí está. Y nos tira ahí brillantito que nos calma el dolor. No, Él estuvo aquí y sufrió como nosotros y se puede compadecer de nosotros. Tenemos una certeza, vamos a sufrir, pero nuestros dolores tienen un propósito. No sufrimos sin razón, sufrimos con un propósito mayor y es nuestra propia salvación. Dios no se deleita en nosotros, en nuestros sufrimientos, sino justamente en que esos sufrimientos nos preparan para su gloria. En nuestras oraciones tendemos a orar cuando sufrimos, Señor, sácame de este sufrimiento, quítame este problema. No es precisamente una mala oración, pero permítanme sugerirle otra oración a la luz de todo lo que hemos visto hoy día. Podemos orar dándole gracias al Señor, porque aún en ese proceso, que si somos sinceros, muy probablemente haya sido por nuestra culpa, podemos agradecerle porque aún por eso, aún a pesar de que es nuestro error, Dios no nos ha abandonado. Y Él sigue a nuestro lado, aunque haya sido nuestra culpa. Y que nos permite soportar esos sufrimientos, que esos sufrimientos nos preparen para la gloria eterna y que Él pueda ser glorificado en nuestros sufrimientos. Entendiendo que la gloria de Dios es nuestro bienestar y salvación, que Él sea glorificado en nuestros dolores. ¿Sí? Le pedimos a Dios que nos saque del problema, del dolor, de la aflicción, pero una oración más mejor, si se puede decir, es que nos permita soportarla de la manera en la que Él quiere que soportamos ese dolor. Ahora, volvamos a Jeremías y quiero que lo volvamos a leer ya para ir terminando y que abracemos estas verdades. El Señor no abandona a nadie para siempre. Podemos a veces sentir que Dios se ha alejado de nosotros y por eso sufrimos, pero Dios no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarle dolor. Y fíjense lo que dice Job. Pues aunque Él hiere, también venda las heridas. Él golpea, pero sus manos también sanan. Hay veces en las que tal vez algunos de nuestros hijos, los que son papás, tal vez puedan haberlo experimentado en algún momento. Si a alguno le tocó la bendición de experimentar un pan de Dios como hijo, gloria a Dios. Pero me parece que no es la mayoría, no es el caso. En donde nuestros hijos sí requieren disciplina. Y nos duele como padres disciplinarnos. Pero los mismos que le causamos un dolor, también necesitamos consolarlos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos disciplina, nos causa dolor, pero son sus propias manos también las que nos consuelan. Estoy seguro de que han sufrido o de que están sufriendo. Y sin ninguna de las dos estoy seguro de que vamos a sufrir. Segurísimo. Lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar. Más tarde, más temprano, en mayor o menor medida. Pero también tenemos esta certeza de que Dios no nos va a abandonar. De que no sufrimos en vano. Ese por qué hoy día encontramos respuesta. Porque Dios quiere salvarnos y mostrarnos cuánto nos ama. Y por otro lado, recordarnos que Él también sufrió para consolarnos, ¿sí? Nuestros sufrimientos nos acercan al cielo. Y la promesa del cielo es gigante. Y con respecto al dolor, y con esto terminamos, fíjense lo que nos promete Apocalipsis. Dios, Él, secará sus lágrimas y no moriremos jamás. Tampoco volveremos a llorar, ni a lamentarnos, ni a sentir ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Esta es la promesa. Nuestros dolores
son temporales, no eternos. Va a llegar el momento en donde estaremos con Dios y eternamente con Él experimentaremos el gozo y la vida eterna. ¿Qué necesitamos para abrazar esta promesa? Arrepentirnos de nuestros pecados y poner toda nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y seguirlo. Eso es todo lo que Él nos promete. Esta inmensa recompensa para nosotros no tiene ningún costo. Jesús lo pagó completo. Para nosotros es gratuito. Lo único que Dios nos pide es arrepentirnos y creer en Él. Es todo. Y tendremos esta esperanza, que es una esperanza, dice la Biblia, que no avergüenza. Una esperanza fiel en donde no sufriremos jamás. Entre tanto, habrá que aguantar. Dios nos da la fuerza. Dios nos da el consuelo y la compañía para soportarlo junto a Él, no solos. Amén.